Ok, perfecto. Iniciamos con la grabación entonces. Formalmente iniciamos. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a la tercera jornada del desarrollo de la asignatura Administración Financiera 2 desde la perspectiva de la dinámica de trabajo de materias virtuales. Estamos ya después de esta a una jornada nada más para irla dando por concluida, para ir dándola por cerrada. Y espero yo que en el desarrollo de los contenidos que hemos visto haya habido aquel despertar en ustedes, aquel interés de querer identificar alguna información referida a la utilidad que les puede dar los contenidos que hemos estado discutiendo y evidentemente pues la conveniencia, ¿verdad?, de la aplicación de las distintas teorías y herramientas que hemos visto hasta este momento. En esta oportunidad vamos a darle seguimiento a los contenidos viendo el apartado en la unidad 3, que es la que nos compete en este momento. Y en esta unidad lo que vamos a ver es el presupuesto de capital. En esencia vamos a ver el apartado de elaboración y evaluación de proyectos de inversión. ¿Por qué es necesario ver este tipo de información, damas y caballeros? Porque un aspecto clave de todo gestor de finanzas de una empresa es el apartado de determinar la conveniencia o no de una alternativa de inversión. Recordemos que como hay una realidad económica bien puntual en la que todos los presupuestos son escasos, porque los recursos financieros son escasos, tenemos que ceñirnos a ciertos límites. Entonces, el hecho de que existan límites nos obliga a tomar las mejores decisiones para sacar el máximo provecho, el máximo beneficio de cada centavo que vamos a invertir en ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones que se caracterizan por ser de largo plazo, es decir, que comprometen cantidad significativa de recursos durante mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario hacer el proceso de la manera más correcta posible. En este aspecto, en esta unidad, vamos a conocer cómo se identifican y clasifican los diferentes proyectos de inversión y vamos a mostrar los métodos de cálculo de las distintas variables para finalmente ver a la luz de las técnicas de presupuesto de capital cuáles son los proyectos más convenientes o cuáles son los proyectos más rentables a efectos de poder implementarse. En esta unidad se pretende que las habilidades a desarrollar sean conocer el proceso del presupuesto de capital, identificar y clasificar los diferentes tipos de proyectos, estimar las variables involucradas en la dinámica de formulación y evaluación de proyectos, conocer las distintas técnicas de presupuesto de capital y aplicar el análisis de riesgo al proceso de evaluación de contenidos. Básicamente, los contenidos de la unidad son 5. Primero sería la importancia del presupuesto de capital, después vamos a ver cómo se clasifican los proyectos. Tercero, vamos a ver la estimación de las distintas variables que están involucradas en la formulación de proyecto, ¿verdad? Inversión inicial, flujos de efectivo de operación, flujo final, flujos adicionales y flujos relevantes. El cuarto tema serían las técnicas de evaluación de presupuestos de capital. Y el quinto tema sería la incorporación del riesgo al análisis de este tipo de dinámica. El apartado más significativo, damas y caballeros, es el contenido 3.3 y 3.4. En esencia, la columna vertebral de lo que vamos a ver en esta unidad está contemplado en esos dos temas, ¿verdad? El material de estudio, acá lo tenemos como siempre, ¿verdad? Que en la plataforma presenta la bondad de ser descargables y lo podemos tener en nuestro ordenador o en nuestra terminal móvil para posteriores revisiones. Y también tenemos el apartado del contenido navegable, ¿verdad? Con una dinámica que ya conocemos, una interfaz bastante fácil, bastante amigable, donde podemos ver el apartado de los distintos contenidos, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes toda la información que vamos a discutir. Obviamente en la presentación que vamos a discutir en este momento, vamos a tratar de hacerlo de una manera vistosa, de una manera más amena, para efectos de que pueda ser más fácil captar lo relevante de la información y después deben quedar ustedes revisando a detalle todo el contenido, ¿verdad? Porque pueden ver ustedes, el apartado de los distintos contenidos son bastante extensos, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo acá, los distintos elementos. El apartado de la clasificación de proyectos es el otro tema que tenemos acá. La tipología, todos los distintos elementos que vamos a revisar. Cerramos. Después vamos a la lección 3, que es la estimación de variables, que es como lo que les menciono, ¿va? Como lo más grueso, pues pueden ver ustedes cuánto contenido hay acá reflejado en este apartado, ¿verdad? Bastante extenso. Después tenemos las técnicas de evaluación de presupuesto de capital, igual pueden ver
Es bastante extenso lo que hay que revisar, pero la idea es de que esto lo vamos a procurar hacer de la manera más amena posible, más entretenida posible, para despertar ese interés, ¿verdad? Y aquella curiosidad de posibles revisiones a posteriori, para que ustedes tengan el material de apoyo cuando lo necesiten. Finalizaríamos la unidad con la incorporación del riesgo al análisis de presupuesto de capital. Este apartado es un poco más corto, pueden ver ustedes que la barra de seguimiento es bastante corta, y de ahí tenemos el crucero de términos, conceptos básicos, ¿verdad?, que tenemos que recordar, recursos complementarios y la actividad formativa que va a estar disponible cuando finalicemos, ¿verdad? Entonces, en esencia, damas y caballeros, ese es el apartado que vamos a ver. Y después tenemos el detalle de las actividades evaluativas, ¿verdad? Que la primera es la evaluación en línea y después un foro debate en el cual vamos a identificar cuál herramienta es mejor. Pero eso lo vamos a presentar hasta después de que veamos la presentación de los distintos contenidos. Entonces, damas y caballeros, en esencia, el objetivo de esta unidad, el objetivo de la reunión en este momento es que conozcamos la dinámica de formulación y evaluación de proyectos, bajo la connotación de ser inversiones de largo plazo y por la trascendencia que éstas tienen, ver de qué manera decidimos o adoptamos aquel tipo de inversiones más rentables. Ese es el objetivo de esta jornada. Recordarles siempre que tenemos la dinámica de que cuando ustedes necesiten hacer alguna participación, comentario o emitir alguna sugerencia, pues ahí hacen la indicación en la plataforma, ¿verdad? Levantan la manito para que lo puedan hacer. Les invito a que lo hagan en cualquier momento. Si necesitan que nos detengamos de la explicación, con gusto lo hacemos para aclarar cualquier duda. Y si no es conveniente, si no es pertinente y prefieren mejor tomar nota y después plantearlas hasta el final, con gusto lo podemos hacer, no hay ningún problema, porque siempre dejamos el espacio de preguntas y respuestas antes de explicar el apartado de las distintas evaluaciones. En ese sentido, vamos entonces a iniciar con la presentación, donde estamos detallando que el tema a discutir en esta unidad es el presupuesto de capital, basándonos en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión. Los contenidos, ya ves, más o menos lo habíamos presentado, por qué es importante el presupuesto de capital, cómo se clasifican los proyectos, cuáles son las variables que están involucradas en la formulación de proyectos, cuáles son las técnicas que se utilizan para evaluarlos, y por último, cómo se incorpora el riesgo al análisis de estas inversiones. En la importancia del presupuesto de capital tenemos 3 tópicos a considerar. El primero, el presupuesto de capital como elemento conceptual. Después, cuáles son los motivos por los cuales la gente invierte en este tipo de destino. Y tercero, los pasos del proceso. Entonces, iniciamos con lo que es el proyecto, el presupuesto de capital como parte introductoria de la dinámica de proyectos. El presupuesto de capital es el proceso de evaluación y selección de inversiones a largo plazo, consecuentes con el objetivo empresarial y la maximización de la inversión de los propietarios. Es decir, ¿qué elementos retomamos acá? Primero, estamos manejando una evaluación. Es decir, vamos a hacer un seguimiento de distintos componentes de los cuales está conformado un proyecto para efectos de que en base a esos distintos criterios que manejamos para evaluar, seleccionemos una inversión en particular. ¿Qué debe garantizar esa inversión que seleccionemos? Primero, que sea consecuente con el objetivo de la empresa. Y segundo, que busque siempre el máximo rendimiento económico para los dueños. Si un proyecto escogido no cumple esos 2 elementos, entonces estamos cometiendo un error. Es necesario desde un principio tener claro que debe llevar esas 2 connotaciones. Ser consecuente con el objetivo de nuestra empresa y que busque el máximo beneficio económico para los dueños. ¿Por qué se suelen realizar este tipo de desembolsos? ¿Por qué las empresas gastan dinero en inversiones de este tipo? Un desembolso de capital es una erogación de fondos que una empresa hace con la intención de que va a obtener beneficios de esa en un periodo mayor de un año. Es decir, aquí entra en juego la connotación del ámbito contable y fiscal, porque contablemente hablando, un ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de un año. Entonces, si el gasto que yo estoy reflejando en términos de lo que yo espero como beneficio me va a redituar más allá de un año los beneficios de haber gastado en ese insumo, en ese activo, entonces estamos hablando de un desembolso de capital. Un ejemplo podría ser la compra de una maquinaria, podría ser la compra de un vehículo que voy a utilizar en mi flota de reparto,
podría ser, por ejemplo, la compra de un terreno en el que voy a hacer la construcción de una edificación que me va a servir para alquilar, como hacen las zonas como Metrocentro, por ejemplo, o la Plaza del Encuentro, por ejemplo, que tienen esa connotación que compran, acondicionan, terracean y levantan. Y ya una vez está toda esa inversión ya montada, empiezan a alquilar locales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esa inversión gigantesca que han tenido en un año fiscal va a empezar a redituarles beneficios, tal vez no el mismo año, pero sí al siguiente, y lo va a seguir haciendo en los próximos años venideros. Entonces, ese es un ejemplo típico de un desembolso de capital. Mientras que un gasto ordinario es un desembolso que resulta de servicios que se reciben en un periodo menor o igual que un año. Ejemplo típico, todo lo relativo al pago de servicios básicos, intercomunicación, internet, papelería, todo aquello que es consumido en el mismo año fiscal se considera un gasto ordinario, ¿sí? Entonces, es la principal diferencia entre un desembolso de capital y un gasto. El elemento de la temporalidad de los beneficios que voy a percibir. Las erogaciones en activos fijos, generalmente, son desembolsos de capital, pero no todos esos son clasificados como activos fijos. Por ejemplo, puede haber una empresa, como en el caso del grupo campestre, por ejemplo. Vámonos específicamente a lo que es el pollo campestre, que es como el más conocido, ¿verdad?, de todas las empresas del grupo. Esa empresa ha gastado una significativa cantidad de dinero en homologar y crear una marca, ¿verdad? En un principio, ya por los 80, cuando empezó a funcionar, el eslogan era muy distinto en términos de forma, colores, traía el dibujo de un pollo que comía pollo, ¿verdad? Que aparecía en sandalias, etc. Después cambió, le dieron una dinámica un poco más jovial al pollo, ya no se le miraban las patas con sandalias, ya no se miraba que estaba comiendo pollo, y así sucesivamente ha visto de que en función de el conocimiento de mercado, el conocimiento del cliente y su prospección, han generado un concepto bastante sólido, un concepto bastante fuerte, amarrado a una buena atención y amarrado a un muy buen producto. Entonces, ¿qué sucede? Esa erogación de fondos que esa empresa ha tenido en darle un sentido y una pertenencia a su marca, no es una erogación de $1, ¿verdad? Pueden haber sido varios miles de dólares que se supone que se generaron en ese año fiscal. Por ejemplo, estudios de mercado, cuestiones relativas a campañas publicitarias, merchandising, etc. Todo eso se generó en un año específico, pero el beneficio de ese gasto que han tenido en homologar y crear su marca no solo se recibió ese año, sino que desde ese entonces hasta la fecha están recibiendo eso en términos de ¿qué? Mayor demanda de productos, mayor número de clientes que se están fidelizando con la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un desembolso de capital evidente, porque el beneficio que se obtiene es de un periodo mucho mayor que un año, pero no se puede catalogar como un gasto en activo fijo porque no estamos hablando de compra de edificaciones, terrenos, vehículos, etcétera. Sí se ha gastado en acondicionar la verdad, pero no en comprar como tal. Porque si se percatan, todo local de campestre tiene una misma connotación de color, una misma connotación de distribución, una misma connotación de mobiliario, etc. Entonces han homologado marca. Y todo eso es gasto que se considera un desembolso de capital. Por eso se recalca, no todo desembolso de capital es compra de activo fijo, pero sí, toda compra de activo fijo es un desembolso de capital. Entonces, ahí estamos dando un pequeño ejemplo. Un desembolso de 60,000 para la compra de una maquinaria con vida útil de 15 años es un desembolso de capital que aparece en el balance general como un activo fijo. Mientras que 60,000 en publicidad, como el ejemplo que estamos retomando del pollo campestre, es asimismo un desembolso de capital, pero no va a aparecer en el balance como un activo fijo, ya que contablemente es un pago por adelantado, es decir, tiene otra connotación en cuanto al registro y su tratamiento contable y fiscal, ¿verdad? Son cosas muy distintas. ¿Cuáles son los pasos para el proceso? Generalmente, ¿verdad? Esto estamos hablando a nivel teórico. Estos elementos están contenidos en el libro de Gitman, en el libro de Scott Besley y también se retoman un poco del de Gabriel Baca Urbina, ¿verdad? Que es como el panacea de las teorías respecto a proyectos. ¿Qué es lo que se necesita? Básicamente hay que hacer una serie de pasos. Primero, elaborar propuestas. Se hacen las propuestas de nuevos proyectos de inversión en todos los niveles de las empresas, en los negocios, y son revisadas por el personal de finanzas. Es decir, ustedes, como futuros gestores de finanzas,
Por eso en la administración financiera 1 se recalca la importancia del papel del administrador financiero y que está obligado a conocer, no a ser un experto, pero sí a conocer de mercadeo, de recursos humanos, de producción, de administración, de aspectos tributarios, de aspectos legales, mercantiles, etcétera. Porque cuando le dicen a la empresa, señores, vamos a implementar una nueva dinámica de trabajo y ahora cada unidad va a proponer un proyecto. Ah, ok, perfecto. Entonces el área de mercadeo va a montar un proyecto, el área de recursos humanos un proyecto, el área de producción un proyecto, etcétera. Entonces, ¿quién va a evaluar los proyectos? El financiero. Y él va a tener la responsabilidad de aplicar correctamente las herramientas y definir a la luz de la información que le han facilitado cuál proyecto es más viable sobre otro. Y recordemos que al hablar de proyectos de esa naturaleza, la escogencia de uno probablemente ponga en riesgo la implementación de los demás. Entonces, tiene que conocer de todo eso. Lo segundo que se hace, ¿qué es? Revisión y análisis. Una vez están planteadas las alternativas, los gerentes financieros hacen revisiones y análisis formales para evaluar las ventajas de las propuestas de inversión. Después de que han evaluado y obtienen resultados, se hace la toma de decisiones. Cuando eso llega, generalmente las empresas delegan la toma de decisiones en función de ciertos límites. Es decir, si usted quiere implementar un proyecto, ¿verdad? Tiene 3 proyectos, cada proyecto cuesta $10,000, usted dispone actualmente de 15,000. Vea si puede implementar un proyecto y si la parte que les gusta le permite implementar otro, hágalo, si no, solo implemente uno. ¿Sí? Por las restricciones presupuestarias de las que hemos hablado. Entonces, si hay algo, por ejemplo, hay 2 proyectos que son tan buenos que se deben implementar y tenemos un presupuesto de 15,000, pero resulta que implementar los 2 me acarrea 20,000, entonces ahí entra en juego ya el consejo directivo, la máxima autoridad de la empresa o negocio. Y decir, señores, tenemos estas 2 alternativas, son fantásticas para poder implementar, pero hacen falta 5,000 pesos. Ok, entonces ahí tendría que entrar en juego la dirección, la decisión de la alta gerencia o de los directivos del negocio para efectos de que se ampliara el presupuesto y en base a eso puede implementar esos 2 en caso de que fuera necesario. Después tenemos la implementación. Una vez se autoriza la erogación de fondos y la realización de todas las operaciones, se empiezan a realizar esos desembolsos, es decir, empieza a salir el dinero en la compra de todos los insumos requeridos para implementar los proyectos o bien en el acondicionamiento de las condiciones para poderlas. Generalmente los desembolsos de un proyecto grande ocurren en fases. Por ejemplo, cuando antes el gobierno licitaba obras, ¿verdad? Como pasos a desnivel, como bulevares, como bypass, etcétera, lo que hacían era que generaban la inversión por tramos. Es decir, el primer tramo, 1.2 kilómetros. Segundo tramo, 2 kilómetros. Tercer tramo, otros 2 kilómetros. Y así. Entonces, los desembolsos iban en función del cumplimiento de etapas previas. Por eso se dice que en proyectos grandes, generalmente los desembolsos ocurren en fases. Y después está el apartado de seguimiento, que es donde se supervisan los resultados. Se comparan costos y beneficios reales con los planeados y se determina si la acción de los resultados de lo que realmente se está obteniendo es coincidente con lo que se planeó. Si hay alguna diferencia, se identifica el porqué y se hace la corrección. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos los proyectos? Esto lo vamos a clasificar en función de una tipología. Es decir, hay que asignar un concepto referido a un tipo, un concepto referido a un estilo particular de proyecto y sobre esa base clasificar. ¿Cómo manejamos la primera tipología? O la más básica, ¿verdad? La primera son proyectos independientes, son aquellos cuyos flujos de efectivo no compiten entre sí. La aceptación de uno u otro no elimina la posible consideración de los demás. Esto sucede porque es un planteamiento teórico que todo autor de finanzas lo menciona, porque parten del escenario en el que no existe restricción presupuestaria, es decir, que existe una cantidad infinita de recursos financieros y todo proyecto que salga puede ser implementado, ¿verdad? Evidentemente, pues la realidad no nos dice eso, ¿verdad? La realidad dicta una cosa muy distinta y por eso es que existe la clasificación de proyectos mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen la misma función y que en consecuencia compiten entre sí. La aceptación de uno u otro elimina a todos los demás proyectos posibles para una consideración.
En español, estamos hablando de una situación donde hay un presupuesto restringido, ¿verdad? Un presupuesto límite que debemos respetar para efectos de implementar un proyecto. Los métodos para evaluar proyectos básicamente mencionan dos. Uno es el de aceptación-rechazo. Implica la evaluación de todas las propuestas para determinar si cumple con los requisitos mínimos de aceptación. Se emplea cuando la empresa posee fondos ilimitados. Lo que decíamos, si tengo 10 proyectos y los 10 proyectos me cumplen todos los requisitos que yo necesito para que un proyecto sea viable, en teoría los puedo implementar si tengo dinero en cantidades ilimitadas. Pero volviendo a la realidad, nos encontramos con la otra forma de evaluar proyectos, que es el método de jerarquización. Aquí clasificamos los proyectos en base a cierta medida o a cierto criterio. Por ejemplo, ¿qué rendimiento ofrece el proyecto? A través de una tasa, ¿verdad?, de rendimiento. El proyecto con mayor rendimiento se jerarquiza en el primer lugar y el proyecto con la menor tasa de rendimiento se pone de último. Y ahí usted empieza a escoger aquellos proyectos que caben dentro de su presupuesto. Si usted puede implementar 1, 2, 3 y el presupuesto le gusta, magnífico. Pero usted lo hace en base a un orden. Y ese orden depende de qué? De un criterio. El autor menciona, en este caso Gitman, pone como ejemplo la tasa de rendimiento o el beneficio esperado en términos de rentabilidad. Es bueno, es viable. Pero hay otros que se pueden utilizar, que ya los vamos a ver más adelante. Cuando estamos hablando de inversiones, hay que conocer el comportamiento de los distintos flujos de efectivo que están asociados. ¿Qué entendemos por comportamiento? Si estamos hablando de entrada o salida. La entrada de dinero tiene una connotación, se considera un beneficio, se considera un ingreso, ¿verdad?, asociado al proyecto. Y las salidas es lo contrario, se consideran como gastos o erogaciones asociadas al proyecto. Entonces, para tener una idea más clara, el autor recomienda identificar las características de los patrones, es decir, qué comportamiento tienen los distintos flujos de efectivo. Lo clasifican básicamente en dos. Primero, patrón convencional, que consiste en una salida inicial de fondos seguida por una serie de entradas de efectivo. Y es el patrón más común, es decir, gasto solo hay uno y uno, punto. Y de ahí en adelante, todos son ingresos. El patrón no convencional es aquel en el cual un desembolso de fondos no es seguido de una serie de entradas de efectivo. Es decir, tenemos una salida, por ejemplo, en el momento 0. Ingreso en el año 1, ingreso en el año 2. Salida de fondos en el año 3. Ingreso en el año 4. Salida en el año 5 y así. Es decir, estamos hablando de varias salidas de fondos a lo largo de toda la vida del proyecto. Ese es un patrón no convencional. ¿Cuáles son los principales componentes que tiene todo proyecto cuando hablamos de un patrón convencional? Hay una inversión inicial, hay unas entradas de efectivo por operaciones y existe un flujo de efectivo final, casi siempre, casi siempre. Todos los proyectos, independientemente sea expansión o reemplazo, tienen los dos primeros componentes. Muchos no tienen el último, porque la característica del flujo final es cuando se liquida un proyecto. Hay proyectos que las empresas implementan y se espera que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, esos no tienen flujo final, ¿verdad? Flujo de cancelación. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, los proyectos que implementa la cooperación extranjera, ¿verdad? La cooperación extranjera viene al país y define, ok, les vamos a apoyar, por ejemplo, introducción de agua potable en cierta zona rural a la que no se tiene acceso. Ok, entonces el país cooperante destina una inmensa cantidad de recursos y con eso se compran vehículos, se contratan personas, se construye infraestructura, etc. Se realiza todo el proyecto y una vez se finaliza, señores, ok, aquí terminó nuestra obra, vámonos a trabajar a otro país. ¿Y qué es lo que hacen? Rematan todo, ¿verdad? La flota vehicular la venden a precio de costo, las edificaciones las pueden vender para algún tipo de negocio, todo, etcétera, etcétera. Entonces, esa liquidación de la que estamos hablando es la que constituye el flujo final, con la cual se le da por finalizado, se le da por cerrado ese proyecto en particular. Entonces, cuando no existe esa naturaleza de cierre de un proyecto, el flujo final no existe. Brevemente podemos ver acá en la siguiente línea de tiempo que está acá abajo, cuál sería el patrón convencional de las entradas y salidas de efectivo. Tendríamos la inversión inicial, que es una salida, y tendríamos entradas de efectivo por operaciones y tendríamos un flujo final. Estos valores son así aleatorios, ¿verdad? Solo se ponen como ejemplo.
Pero ven ustedes el comportamiento. Tenemos una salida seguida de una serie de entradas de efectivo. Y la característica es que al hablar de un flujo final, tenemos la entrada de efectivo del último año más el flujo final. Entonces aquí tendríamos dos entradas, la del año en cuanto a operaciones, más la del cierre del proyecto. Una representación gráfica nada más. Cuando estamos hablando de una forma o del por qué las empresas hacen desembolsos de capital, en esencia nos encontramos con dos tipos. Primero, que las empresas quieren ampliar sus operaciones, ¿verdad? Ampliando su cobertura de mercado, atendiendo a un nicho de mercado que no habían considerado. Y dos, manejando la opción de que pueden reemplazar maquinaria o recursos antiguos por recursos más nuevos, más eficientes. Entonces, en ese aspecto, cuando estamos hablando de comparación de proyectos, es más fácil hacer una evaluación de un proyecto de expansión que de un proyecto de reemplazo. ¿Por qué? Porque la inversión inicial, cuando estamos hablando de la primera variable, la calculamos sustrayendo cualquier entrada de efectivo después de impuestos por la liquidación del activo usado a la inversión inicial que se requiere para comprar uno nuevo. Es decir, cuando estamos reemplazando un activo. Cuando no reemplazamos nada, solamente consideramos el gasto de adquirir el nuevo, ¿verdad? Entonces es más fácil de evaluar. En las entradas de operaciones, aquí tendríamos que obtener la diferencia entre la entrada de efectivo de operación del activo nuevo que queremos conseguir, comparándola contra la del activo usado. Si no tenemos un activo usado contra el cual comparar, solamente tenemos las entradas del año según el activo nuevo. Así de sencillo. Y en el flujo final, igual habría que encontrar la diferencia, si la hubiera, ¿verdad? Para determinar cuál es el beneficio de implementar o no un proyecto donde estamos adquiriendo un nuevo activo. Un ejemplo, considera dos proyectos. El proyecto X, que consiste en una decisión de expansión, y el proyecto Y, que es una decisión de reemplazo. En el proyecto X no vamos a cambiar nada, no vamos a renovar nada, simplemente vamos a invertir para ampliar algo, nuestra capacidad productiva o de cobertura de mercado, por ejemplo. En el proyecto Y sí vamos a reemplazar algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué información tiene el proyecto X? Inversión inicial, $13,000. Entradas de efectivo, 5,000 por los próximos 5 años. Y el flujo final, 7,000 cuando liquidamos el proyecto. Esta es toda la información del proyecto X. El proyecto Y ya es un poquito más elaborado. Tenemos dos realidades. La primera, el activo nuevo y el activo usado. El nuevo tiene la misma información que el proyecto X, ¿verdad? Inversión inicial, entradas de efectivo y flujo final, pero también tenemos información del activo usado, el que está actualmente en funcionamiento. ¿En cuánto lo podemos liquidar? $3,000. Tenemos las entradas de efectivo, que en este caso no son anualidades, sino que son flujos mixtos decrecientes, porque empiezan en 3,000 en el año 1 y terminan en 1,000 en el año 5. Y un flujo final, que es cuando liquidamos o vendemos ese activo usado por $2,000 al final del quinto año. Trasladando esta y esta información, preparamos este cuadro. Cuando estamos hablando de evaluar, tenemos que el proyecto X únicamente es esto, ¿verdad? ¿Cuánto voy a gastar en el momento cero? ¿Cuánto beneficio voy a obtener al operar? ¿Y cuánto beneficio obtengo cuando cancelo el proyecto? Sencillo, no hay contra qué comparar. Mientras que el proyecto Y sí se vuelve un poco más entretenido, porque comparo el activo nuevo versus el usado y obtengo el flujo de efectivo relevante, que es la diferencia entre lo que me genera el activo nuevo y el usado. Por ejemplo, ¿cuánto es la inversión inicial del activo nuevo en el proyecto Y? 10,000. ¿Por qué 10,000? 13,000 del precio de compra, que es lo que tengo acá, menos los 3,000 del valor de liquidación, que es esto. Es decir, yo voy a gastar 13,000 en el activo nuevo, pero voy a obtener $3,000 al vender el viejo, ¿sí? Entonces, 13 menos 3, los 10,000 que tengo acá. Aquí aparece. Entonces, lo pongo a este lado. Después tenemos las entradas de efectivo de ambos proyectos. Aquí sacamos diferencias. 5,000 menos 3, 2. 5 menos 2,500, 2,500. Y así, hasta obtener todos los resultados, incluyendo el flujo final. Ahora nos tomamos a la tarea de verificar si esta información resulta atractiva financieramente para los inversionistas. ¿Por qué? Porque de entrada sabemos que es relevante, que es en exceso, ¿verdad? Esto que estamos obteniendo de el activo nuevo versus el usado. Si no tenemos ningún otro criterio contra el cual comparar, debemos tomar en cuenta que esta inversión
le va a generar beneficios adicionales a la empresa. ¿De cuánto? De todo esto que ustedes están viendo acá. Entonces, aquí sí se vuelve más entretenido. Imagínense que en vez de esto los valores fueran negativos y aquí obtuviéramos entradas de efectivo negativas. No conviene implementarlo de entrada. Al ver valores negativos acá, no es procedente implementar una inversión. Pero ahora sí, es positivo el apartado de la inversión inicial y todas las entradas que esperamos, ¿verdad? Hay excedentes entre uno y otro. Entonces, sí sería conveniente implementarlo, basándonos en este pequeño cuadro de análisis. Ahora, después de haber visto la parte teórica, entramos a la parte ya más relevante, la parte más medular, de lo que es la dinámica de formulación de proyectos, ¿verdad? Donde vamos a identificar cómo calculamos la inversión inicial, entradas de efectivo, flujo final, flujos adicionales y relevantes. Es decir, todo lo que tenemos acá, vamos a aprender a calcularlo y a conocerlo teóricamente. Inversión inicial. Se conoce como el flujo de efectivo inicial de salida en el momento cero, es decir, es el desembolso relevante que se considera en la evaluación de un desembolso de capital contemplado. ¿Qué variables constituyen la inversión inicial? Es decir, este elemento está compuesto de varias cosas, es decir, varias variables. Vamos por partes. Primero, vamos al costo del nuevo activo. ¿Qué es el costo del nuevo activo? Su precio de compra, ¿verdad? El valor de catálogo, según el ofertante que nos lo está vendiendo. Después, el costo de instalación, que es el gasto en el que debemos incurrir para poner operativo, para poner en funcionamiento ese activo. Por ejemplo, si usted va a comprar un elevador de esos que utilizan en talleres donde colocan los vehículos para subirlo, un elevador le cuesta a usted $3,500, pero se lo venden desmontado, desarmado en caja. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Donde vaya a implementar usted la instalación de este elevador, usted tiene que condicionar primero una bajada eléctrica a 220. Tiene que hacer un refuerzo en el piso en concreto para que no se le vaya a abrir. Tiene que preparar una estructura que proteja el elevador de las intemperies de inclemencias del tiempo, etc. Entonces, todo ese gasto que usted tiene que hacer para que la gente llegue a montarle y a armar el elevador es un costo que se considera adicional, porque no está en el precio del activo, pero sí es necesario gastarlo para poderlo poner en funcionamiento. Entonces, el costo del nuevo activo más el costo de instalación se conoce como costo instalado, que es lo mismo que se considera como valor a depreciar. Ya vamos a ampliar ese concepto, ¿verdad? Costo instalado. También se considera los ingresos, si hubiera, de la venta de activo usado, los impuestos, si los hubiera, de vender el activo usado, y el cambio en el capital neto de trabajo. Es decir, 5 elementos constituyen la inversión inicial. El costo instalado de poner en operación un activo es la suma del costo del activo más el costo de instalación. Esa salida de dinero es el valor necesario para que usted adquiera y ponga en funcionamiento ese activo. Entonces, el costo instalado del activo es igual a su valor de depreciación. Ya vamos a ampliar un poquito el concepto. De hecho, ustedes ya tienen algunas nociones de lo que es la depreciación, pero lo vamos a contextualizar en el texto que estamos tomando como referencia, ¿verdad? Y tenemos los ingresos por venta de un activo usado. Son las entradas de efectivo neta que produce. Cuando nos referimos a neta, esta palabrita de aquí, nos referimos a que es una entrada de dinero libre de todo costo. ¿Y cuál es el principal costo que se tiene? El impuesto. Entonces, esta cantidad es neta de cualquier costo en el que se incurre en el proceso de remoción. Normalmente se consideran como costos de desecho, aunque generalmente no son significativos, ¿verdad? No hay mucho que tomar en cuenta ahí. El valor contable, que también es conocido como estricto valor en libros, ¿a qué es igual? Al costo instalado del activo nuevo menos la depreciación acumulada. Tenemos un pequeño ejemplo. Una compañía adquirió una herramienta eléctrica con un costo instalado de 100,000 hace 2 años. Es decir, el costo instalado llevaba el costo del activo más los costos de instalación. La suma de esos dos, 100,000, hace costo instalado. Hace 2 años. Entonces hay que determinar cuánto se ha depreciado el activo en esos 2 años para encontrar su valor en libros. Dice el ejemplo.
El activo se ha venido depreciando en base al Modified Accelerated Cost Recovery System, o sistema de recuperación de costos acelerado modificado, durante un periodo de recuperación de 5 años. En base a este método de depreciación, se ha depreciado 20% el año 1, 32% el año 2, es decir, 52%. Por lo tanto, el valor contable del activo final del año es el siguiente. Antes de encontrar ese valor, les comparto lo siguiente. Aquí pueden ver ustedes en la página 94 del texto de la 11ª edición de Lawrence Gitman, la tabla de depreciación, que es la que estamos hablando. Esta es la normativa estadounidense en cuanto al método que se utiliza para depreciar un activo. Nuestra realidad salvadoreña define otro método, que es el de la línea recta, y define años y porcentajes, ¿verdad? Pero para fines académicos, para fines didácticos, vamos a retomar lo que dice el autor, ¿verdad? Porque de hecho, cualquier autor norteamericano que usted revise va a presentarle esta tabla de amortización. Indistintamente sea Gitman, Beasley, Bloch, Van Horn, Ross, cualquiera que usted revise le va a presentar esto. Entonces, se dice que el activo se adquirió para depreciarse en un periodo de 5 años. Entonces estamos hablando de un tipo de activo de esta naturaleza, ¿sí? Se maneja desde el año 1 hasta el año 6, porque el año 6 es la depreciación del valor que se considera como valor de salvamento. Si se fijan aquí en 5 años de depreciación, entonces valor del 1 al 5 es lo relevante en depreciación. Después, ¿qué es lo que queda? Valor de salvamento. Suma usted estos porcentajes, obtiene un 100%. Entonces, para el año 1, 20%. Para el año 2, 32. 20 más 32 hacen los 52% que tenemos acá. ¿Sí? Entonces les dejo ahí el elemento para que cuando verifiquen ustedes, ¿verdad?, el video, sepan dónde lo puedan encontrar, ¿verdad? De hecho, el texto está disponible como recurso complementario y lo pueden descargar para que vean ustedes, ¿verdad?, de dónde sale el elemento de la depreciación. Entonces, una vez teniendo claro eso, ¿cómo calculamos el valor contable del activo? 100,000, que es el costo instalado, menos depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? El costo instalado multiplicado por el porcentaje de depreciación. Estos 100,000 que están acá son estos mismos, solo que le aplicamos el porcentaje de depreciación. 100,000 por 50.52, 52,000. 100 menos 52, 48. Significa que el valor contable de esta herramienta adquirida hace 2 años, hoy es de $48,000. Este dato es relevante por los siguientes elementos que vamos a ver. Cuando vendemos un activo, existen en lugar 4 circunstancias tributarias básicas. Primero, el activo es vendido por un precio mayor que el precio de compra. Aquí existe entonces lo que se llama ganancia de capital y se debe grabar como un ingreso ordinario, ¿verdad? Segundo, el activo se vende a un precio mayor que su valor contable, pero menor que el precio de compra. Aquí tenemos ganancia por depreciación recapturada, que también se graba como ingreso ordinario. Tercero, el activo se vende en su valor contable. Aquí la empresa no gana ni pierde y tiene un efecto tributario cero. No tiene ningún efecto. 4. El activo se vende a un precio menor que el valor contable. En este caso experimentamos una pérdida en venta de activo fijo. Cuando tenemos una pérdida en venta de activo fijo, pueden darse 2 situaciones. La primera, si el activo es depreciable y lo utilizamos en las operaciones de la empresa, la pérdida se deduce del ingreso ordinario. Por ejemplo, una empresa que se dedique a reparto de agua y lo que hace es vender un camión de lo que utiliza en reparto y resulta que al venderlo pierde, entonces ese activo sí se deprecia y sí se utiliza en las operaciones de la empresa. Por lo tanto, esa pérdida se deduce del ingreso ordinario. La otra situación, si el activo no es depreciable, por ejemplo, terrenos, edificios, obras de arte, o no se utiliza en las operaciones, la pérdida es deducible únicamente de ganancias de capital. Por ejemplo, una empresa tiene una serie de terrenos donde tiene instalaciones donde funciona y tiene un terreno en un lugar donde solamente está el muy terreno sin ningún tipo de construcción. Ese terreno no es alquilado, ese terreno no es utilizado en ningún sentido para las labores normales del negocio, pero sí es de los dueños del negocio. Y deciden en algún momento venderlo, y en algún momento cuando lo deciden vender determinan que hay una pérdida al momento de venderlo, esa pérdida no se puede cargar a los ingresos ordinarios, porque el terreno del que estamos hablando no se utilizaba en las labores normales del negocio, sí era de su propiedad,
pero no se utilizaba en las operaciones del negocio. Por lo tanto, esa pérdida que se obtiene solo se puede deducir de futuras ganancias de capital, si las hubiera. Si no, pues ni modo, absorbe la pérdida y punto. ¿Verdad? Entonces, un pequeño ejemplo. Retomando los datos del ejemplo anterior, un activo fijo que costaba 100,000 hace 2 años y que hoy tiene un valor en libras de 48,000, ¿qué pasaría si lo vendemos para reemplazarlo? Primero, lo vendemos a un precio mayor que el precio de compra. Suponga que el activo lo podemos vender en 110,000. ¿Cuánto me costó el activo originalmente? 100,000 y lo estoy vendiendo en 110. Significa que lo vendo por arriba de lo que me costó. Entonces, ¿qué tenemos? Ganancia de capital, $10,000, que es precio de venta, 110, menos el precio de compra, que es 100. ¿Cuánta depreciación estamos recuperando? Los 52,000 que le había descontado como depreciación acumulada. Entonces, el total del ingreso va a ser los 10,000 de ganancia de capital más la depreciación. Hacemos un total de 62,000. Y eso le aplicamos el porcentaje definido por el fisco estadounidense, la IRS, para efectos de identificación de carga tributaria. Recordar, estamos hablando de elementos propios de la normativa tributaria estadounidense, que son los textos guías que tenemos. Acá en nuestro caso, obviamente, el impuesto sobre la renta tiene otra connotación, ¿verdad? 25% para los $100,000 o menos y 30% para $100,000 un centavo en adelante, ¿verdad? Según el artículo 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero, como repito, para fines académicos vamos a manejar el valor del 40%, que es el de la normativa estadounidense. Al aplicarlo obtenemos entonces $24,800 de impuesto. Esta cantidad va a incrementar la inversión inicial porque el impuesto hay que pagarlo, ¿no? Entonces la inversión inicial es una salida y a esa salida le voy a sumar este pago de impuesto y va a disminuir los ingresos por la venta del activo. 2. Venta del activo a un precio de venta mayor que el valor contable pero menor que el precio de compra. El activo, si se logra vender en 70,000, aquí estamos hablando de que el precio de venta es mayor que el valor contable, pero menor que los 100,000 que me costó. Entonces, aquí no tenemos ganancia de capital, es decir, este rubro no existe, la ganancia de capital. Pero sí, experimenta ganancia por depreciación recapturada de $22,000. ¿Cómo lo obtenemos? 70,000 del precio de venta menos los 48,000 de su valor contable, 22. En este caso lo grabamos como ingreso ordinario. Igual, 22 por punto 4, 8,800. Situación 3. El activo lo vendemos a un precio de venta igual que su valor contable. Si el activo lo vendemos en cuenta de 48,000 y su valor contable es 48,000, entonces no ganamos ni perdemos. No hay ningún efecto a nivel tributario. Cuarto, vendemos el activo a un precio menor que el valor contable. Suponiendo que el activo lo vendemos en 30,000, experimentaría una pérdida de 18,000, porque el valor en libros es de 48 y me están dando únicamente 30. Entonces pierdo 18,000. Esto obviamente va a generar un efecto en la cuestión de impuestos, ¿verdad? Considerando que si el activo es depreciable y lo utilizo por la empresa, se puede compensar ingresos ordinarios. Si no lo es, solamente futuras ganancias de capital. En ambos casos, la pérdida va a ahorrar 7,200 en impuestos, que es el 40% de 18,000. Eso es lo relativo a los distintos escenarios tributarios cuando vendemos un activo. Y el último componente de la que está constituida la inversión inicial es el cambio en el capital neto de trabajo. ¿Por qué se menciona esto? Porque casi siempre cuando hablamos de un desembolso de capital, por el hecho de comprometer grandes cantidades de dinero, por el hecho de generar la expectativa de beneficios en años posteriores, casi siempre estos desembolsos de capital se acompañan por cambios en el capital neto de trabajo. ¿Por qué? Si una empresa quiere una maquinaria nueva para expandir operaciones, junto con la expansión se van a encontrar elevados niveles de efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y pasivo. Si se percatan, desde efectivo hasta el apartado de cuentas por pagar y pasivos, solamente hablamos de los elementos del circulante, tanto del activo como del pasivo. ¿Y qué es el activo y pasivo circulante? Lo que es realizado en un año o menos. Entonces, estos incrementos resultan de contar con más efectivo para apoyar la expansión de operaciones.
Requiero más dinero para comprar, requiero más dinero para pagar salario, requiero más dinero para sustentar el incremento de operaciones. Requiero más cuentas por cobrar inventario porque se supone que se espera que pueda vender más. Y, obviamente, una herramienta de marketing son las cuentas por cobrar porque son derivadas de ventas al crédito. Y para poder vender indistintamente, sea contado o crédito, necesito más inventario. Entonces, por eso se dice, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, sube. Producto de una inversión de esta naturaleza. Y por otro lado, hay un incremento en las cuentas por pagar o el pago a proveedores, ¿verdad? Porque debo adquirir más materia prima, debo adquirir más insumos productivos, etcétera. Y obviamente debo pagar más pasivos acumulados, que son los salarios. Debo contratar más gente, o la actual gente la hago trabajar más tiempo y debo pagar horas extras, etcétera. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Es coherente pensar que un desembolso de capital se acompaña de un cambio en esas cuentas que hemos hablado en el rubro circulante. Entonces, podemos considerar el siguiente ejemplo, de que producto de una decisión de expansión, se esperan los siguientes comportamientos, ¿verdad? En las cuentas circulantes del activo y del pasivo. El efectivo aumentaría 4,000, la cuenta por cobrar 10 y los inventarios 8. La suma de todos 22. Cuentas por pagar aumentarían 7, pasivos acumulados 2, serían 9. Entonces, el cambio en el capital neto de trabajo es el total de activos menos el total de pasivos. 22 menos 9, 13. Este dato es el que colocaríamos en el cálculo de la inversión inicial. Pero ya tenemos la connotación del por qué esperaríamos cambios en estas cuentas circulantes. Veamos ahora un ejemplo donde tratemos de hilvanar todos los elementos vistos, ¿verdad? Desde el costo instalado de la maquinaria, pasando por la situación tributaria específica resultante de vender el activo usado y el capital neto de trabajo. Vamos por partes. Una compañía fabricante de piezas para aeronaves intenta determinar la inversión inicial para reemplazar una máquina vieja por un nuevo modelo. El precio de compra de la máquina es de 380,000 y se requieren 20,000 adicionales para su instalación. Se va a depreciar en base al MARX al emplear un periodo de 5 años. La máquina usada fue adquirida hace 3 años en $240,000 y se depreció para el mismo periodo bajo el mismo método. La empresa ha descubierto un inversionista dispuesto a pagar 280,000 por la máquina usada y él va a asumir todos los costos de desmontaje y transporte. La empresa espera que la reposición se acompañe de un incremento de 35,000 en activos circulantes y 18,000 en pasivos de corto plazo, lo que deviene en un incremento de 17,000 en capital neto de trabajo. Entonces, se supone que tanto los ingresos ordinarios como ganancias de capital se van a gravar a una tasa del 40%. Vamos entonces. ¿Cuál es el precio de venta? ¿En cuánto estoy vendiendo el activo usado? 280. ¿Cuánto me costó? 240. Entonces, esta es la situación tributaria 1. Precio de venta mayor que precio de compra. Por lo tanto, hay ganancia de capital. 280 menos 40, 40. ¿Cuál es el valor contable? 240 menos ese mismo valor por los 3 porcentajes de depreciación. Año 1, año 2, año 3. 170. 69,600. ¿Cuánto estoy recuperando de depreciación? 170,400. ¿Cuánto es el impuesto? Serían los 40,000 de ganancias de capital más 170,000 de depreciación que estoy recuperando. Esa sumatoria le aplico el 40%. Obtengo entonces 84,160 de impuesto. Y ahora traslado la información al formato. Este formato lo facilita Gitman. Y recalco, es uno de los más fáciles, es uno de los más amigables de entender por el hecho de que es bastante sencillo de interpretar. Y únicamente se deben manejar los datos correctos e ingresarlos al formato. Nada más. Entonces, vamos con el apartado de la máquina nueva. ¿Cuánto es el costo de la máquina nueva? 380. ¿Cuánto debo gastar para instalarlo? 20. 380 más 20, 400, que es el costo instalado total, o valor a depreciar. Después, que tengo, ¿cuánto de ingreso por la venta de la máquina actual? 280, es lo que estoy generando como precio de venta, ¿verdad? 280.
¿Cuánto es el impuesto que debo pagar por vender esa máquina a este precio? 84.160. ¿Okay? Entonces, 280 menos 84.160 es el ingreso neto después de impuestos. 195.840. ¿Cuál es el cambio de capital neto de trabajo? Ya me lo daba el ejercicio. 17.000. Solo sustituyo. 17.000. Entonces, el costo instalado menos los ingresos por la venta de la máquina, ingresos netos, ¿verdad? Libres de impuestos de la máquina, más capital neto de trabajo. Me origina una inversión inicial de 221.160. Ahora ven ustedes que la inversión inicial como tal, como variable, está constituida por una serie de elementos. Y ya hemos visto todo lo relativo a la necesidad de ir viendo detalle por detalle de cada elemento. ¿Cuáles elementos son? Recapitulando. El apartado del costo instalado, después el ingreso neto por la venta de la máquina actual, ¿verdad? Considerando su impuesto, y después el cambio de capital neto de trabajo. Esos tres elementos ya me dan como final el detalle del cálculo que requiero, inversión inicial. Ya una vez tenemos la inversión inicial, entramos al apartado del siguiente elemento, la siguiente variable, entradas de efectivo operativas. ¿Qué son? Son los beneficios esperados de un desembolso de capital, o en español, los ingresos que yo espero tener producto de un desembolso de capital. ¿Estas qué son? Las entradas de efectivo marginales después de impuesto, ya que todas las utilidades que se esperan de un proyecto se deben medir en base a las entradas de efectivo. Estas deben representar unidades monetarias que pueden ser gastadas y no simples utilidades contables, que no se encuentran disponibles para el pago de deudas de la empresa. Es decir, aquí se denota la importancia del uso de los flujos de efectivo para medir la conveniencia o no de un proyecto. Porque no es lo mismo un flujo de efectivo que una utilidad anual. Por ejemplo, el ingreso de efectivo está derivado con una entrada real de dinero. Sean 5, 10, 100, 1000 dólares, pero es una entrada de dinero, dinero físico, palpable, que puede ser utilizado para gastarse, invertirse, etc. ¿Sí? Pero el término utilidad presenta la siguiente característica. Si nos vamos a un estado de resultados típico, ingresos menos costos igual a utilidad. Suponiendo que el ingreso sea 100, el costo sea 50, obtendríamos una utilidad de 50. Pero ¿qué sucede si los ingresos de 100 son de ventas al crédito? Yo tengo 100 dólares de ingreso en papel, es decir, en el registro que estoy considerando al momento del devengo, ¿verdad? En el momento en el que se da la transacción, el hecho generador. Pero dinero real no tengo. O sea, dinero en sí no ha entrado a la empresa. Entra una promesa de pago de alguien que me va a cumplir en cierto momento, bajo ciertas condiciones, pero no es dinero. Entonces, yo en papel tengo una utilidad de 50, pero el dinero es 0. Entonces, por eso denota la importancia de considerar los flujos de efectivo o entradas de efectivo en lugar de utilidades, para efectos de calcular la conveniencia de un proyecto. Retomando el ejemplo que venimos arrastrando desde la inversión inicial, consideramos lo siguiente. Primero, estimar ingresos y gastos con el desembolso capital y sin él. Y después calcular la depreciación de la máquina propuesta y presente. Aquí pueden ver ustedes que esto es derivado de esta tabla de amortización para 5 años, ¿verdad? Pueden ver ustedes 20, 32, 19, 12, 12, 5. 20, 32, 19, 12, 12, 5. Eso es para la máquina actual, para la nueva, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la máquina actual? La que adquirí hace 3 años. Si la adquirí hace 3 años, ya se depreció 20, 32 y 19, que eran el año 1, 2 y 3 de esa máquina. Entonces, el año 4 de la máquina actual se considera el año 1 de la máquina nueva. Porque como el análisis lo hago ahora, ¿verdad? Esta máquina parte desde 0, que la estoy haciendo, y esta otra la retomo desde el momento en que la compré. Como la compré hace 3 años, ya se me depreció 20, 32, 19. ¿Qué me falta aplicarle? 12, 12, 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 12, 12, 5.
Si hay alguna inquietud al respecto, con gusto lo podemos reforzar más adelante sin ningún problema, ¿verdad? Pero la idea es que el horizonte temporal de la máquina nueva parte desde el año 1, porque no la he adquirido, la pretendo adquirir, mientras que la actual parte de la depreciación del año 3, porque hace 3 años la compré, entonces ¿qué año le voy a cargar? El del año 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque esta ya tiene 3 años de estarse depreciando. Ok. Entonces, aquí podemos ver cómo se construye un flujo de efectivo, ¿verdad? De entrada de efectivo de operación. Y recalco, este formato es el que presenta Gitman, porque Gitman tiene la característica que en las partes de arriba de las columnas detalla el concepto y en las filas pone las entradas de efectivo por año. Beasley lo hace al revés, lo presenta como que fuera un estado de resultados y pone acá en las columnas los años y en las filas pone los conceptos. Al final se llega a lo mismo, pero soy de la idea que es más fácil de entender este formato porque es más entendible, más fácil. Mientras que el de Beasley es un poquito más elaborado, ¿verdad? Pero ahí queda a gusto de cada quien, en función de la teoría que revise y cómo se sienta más cómodo. Entonces, un pequeño ejemplo. Ingresos estimados, esto ya lo da el ejemplo. Los gastos ya lo da el ejemplo también. Desde la columna 3 para acá lo empezamos a construir. 2.520.000 menos 2.300.000, ¿qué obtengo? La utilidad antes de impuesto, que es la columna 1 menos 2, 220. La depreciación, solo traslado la información que tengo aquí. Pueden ver ustedes, año 1, 80. Año 1, 80, de la máquina nueva, ¿verdad? Año 2, 128. Año 2, 128. Y así sucesivamente, con todos los datos. Columna 5 es igual a la columna 3 menos la 4. 220 menos 80, 140. 220 menos 128, 92. Y así sucesivamente. Aquí conviene recalcar algo. El proyecto originalmente no tiene entradas de efectivo para el año 6, porque su vida útil es de 5. Entonces aquí es 0. Pero como hay un valor de depreciación, hacemos la operación. 0 menos 20 menos 20.000. Ahí vamos a ir arrastrando ese dato para darles el detalle de cómo se interpreta cuando lleguemos al final de la entrada de efectivo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la utilidad neta antes de impuesto, le aplicamos el impuesto, que es el 40% por el valor de la columna 5. 140 por punto 4, 56. 92 por punto 4, 36. Y así, hasta completar. Menos 20 por 40, menos 8. O sea, sigue siendo negativo. Utilidad neta después de impuesto. Columna 5 menos columna 6. 140 menos 56, 84. 92 menos 36, 55. Y así. Todo. Aquí conviene recalcar algo, que aunque estamos trabajando en el ámbito de finanzas, aquí tenemos que apegarnos a lo que dice la matemática, mediante el uso de signos. Veamos. 20, menos 20.000 menos 8.000. Como aquí tengo un menos, ¿verdad? Que es el que está acá. Y tengo un menos en la cifra, menos por menos da más. Entonces, menos 20 más 8.000 me da menos 12. Aquí sí está negativo. ¿Por qué? Porque 20, que es negativo, es mayor que el 8. Que estoy considerándolo del menos y el menos, ¿verdad? Menos 20 más 8, 12.000. Y por último, la entrada de efectivo por operación, ¿cómo la obtenemos? Columna 7, que es la que acabamos de encontrar, más la columna 4, que es la depreciación. ¿Por qué se hace así? Porque la depreciación, técnicamente hablando, no es una salida real de dinero. ¿Qué es la depreciación? Es un cargo que yo hago, un registro que yo hago, donde defino cuánto ha perdido de valor ese activo en un año. ¿Sí? Entonces, por eso los autores dicen que la depreciación, al no ser una salida de dinero real, se puede reinsertar a la predicción de las entradas de efectivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? 84.000 más 80.000, 164. 55.200 más 128.000, 183.200. Significa que al ir sumando cada uno de los elementos, estaríamos detectando la entrada de efectivo real. Aquí estamos refiriéndonos entonces al dinero que realmente está generando el proyecto en base a la proyección anual que tengo.
Principal detalle requiere ver el último dato de la entrada de efectivo, que es el del año 6. Pueden ver ustedes, la utilidad neta después de impuestos aquí me dio negativo, era una pérdida, ¿verdad? En función de los datos que yo tenía. Menos 12,000, pero columna 7 más columna 4. Menos 12,000 más 20,000, aquí tendría entonces un cambio, porque estaría generando que 20 es mayor que menos 12, entonces tengo un valor positivo de 8,000. Significa que aunque no tenga una entrada de efectivo real en este año, ¿verdad? Yo al final sí voy a obtener un ingreso. Al final sí voy a obtener una entrada. ¿Qué resultante de qué? De la depreciación. Porque como no era dinero el que estaba sacando, sino que era un registro, un cargo, no estoy perdiendo dinero realmente, sino que estoy generando 8. Eso es en el caso de la máquina propuesta. En la misma dinámica vamos con la máquina presente o actual, ¿verdad? Considerando todos los elementos de las columnas en cuanto a los cálculos para efectos de su revisión más a detalle, ¿verdad? Cualquier inquietud al respecto, pues nos detenemos con gusto, pero para efectos de ir avanzando, para ver todos los contenidos, vamos a proseguir. Pero como repito, cualquier inquietud me informen y con gusto la podemos evacuar. Una vez teniendo las entradas de efectivo, tenemos que ver el último componente de los proyectos de inversión con patrones convencionales, que es el flujo de efectivo final. El flujo de efectivo final es el flujo de efectivo relevante que se atribuye a la liquidación de un proyecto, ¿verdad? Cuando termina la vigencia del mismo. Son los flujos de efectivo después de impuestos que tienen lugar el último año, ¿verdad? Para obtener este dato es necesario tener en cuenta, ¿qué cosa? Los ingresos por la venta de activos. Como tenemos la comparativa, ¿verdad? Del activo actual y del activo nuevo, generalmente cuando hablamos de un flujo final para un proyecto de ese tipo, el único activo que puede tener algún valor es el activo nuevo, porque los ingresos de la venta de los activos usados suelen ser cero, porque estarían totalmente obsoletos por el paso del tiempo, ¿verdad? Los impuestos por la venta de los activos, que es el otro elemento similar a la inversión inicial, que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Cuando se vende un activo, tanto el nuevo como el usado, tenemos que verificar el detalle de si estas ventas generan impuestos. Ya vimos algunos casos adelante, ¿verdad? Pero que generalmente se pueden replicar a lo que estamos viendo ahorita. En resumen, podemos entender que estas situaciones se pueden replicar. ¿De qué manera? Primero, el activo es vendido a un precio mayor que el valor contable. Aquí tenemos un pago fiscal declarado como desembolso para el activo nuevo y una entrada para el usado. 2. El activo es vendido a un precio menor que el valor contable. Entonces tenemos un reembolso tributario mostrado como entrada de efectivo para el activo nuevo y como un desembolso para el activo usado. Tercero, el activo es vendido a un precio igual que el valor contable. En este caso no hay ningún impuesto por pagar. Y tercero, el cambio en el capital neto de trabajo. Es decir, aquí vamos a hacer una reversión de cualquier inversión que se haya realizado como parte de la inversión inicial. Puesto que el capital neto de trabajo nunca termina de ninguna manera, la cantidad recuperada al término va a equivaler al monto que presentamos en la inversión inicial. Aquí quiero recalcar en esto. Debe quedar claro que el cálculo del flujo de efectivo final, cuando es aplicable, implica los mismos procedimientos empleados para la inversión inicial. Es decir, es una dinámica similar, solo que lo estamos haciendo al término de la vida del proyecto, ¿verdad? Nos estamos adelantando a la finalización del proyecto y sobre esa base determinamos estos cálculos para ver cuánto sería la liquidación del proyecto una vez lo estemos finalizando. Seguimos retomando los datos con los que venimos construyendo la inversión inicial y las entradas por operación y suponga que la empresa es capaz de liquidar la máquina nueva en $50,000. La máquina usada por estar obsoleta no tiene ningún valor. Se espera también que se recupere la inversión inicial de 17,000 en capital neto de trabajo. Y tanto ganancias de capital como ingresos ordinarios se graban al 40%. ¿Cuál es el costo instalado de la máquina nueva? 400. Eso lo vimos en la inversión inicial. ¿Cuánto es el valor contable al año 6? Al estar totalmente depreciada, solamente vale $20,000. ¿Cuál es la depreciación recapturada? Se vende en 50,000 y el valor contable es 20, sería 50 menos 20, 30. ¿Cuánto es el impuesto? 30 por 0.40, 12,000.
Aquí tenemos el formato para el flujo de efectivo final. Si se percatan, tiene la misma estructura de la inversión inicial, solo que tiene la connotación de elementos ya al final o al momento de liquidar el proyecto. Cuando vendemos la máquina nueva, ¿cuánto generamos de ingreso? 50. ¿Cuánto es el impuesto que pagamos por esa venta de 50? 12. 50 menos 12, 38. Lo apartado de la máquina actual, pues es 0, ¿verdad? No vale nada, no generamos ningún efecto tributario. Y el cambio de capital neto de trabajo lo recuperamos. Entonces, 38 menos 0, porque no hay movimiento en la máquina actual, más 38, serían 55,000. Es decir, que el flujo de efectivo final asociado a esa inversión es de $55,000. Aquí vamos con unos apartados que son necesarios de identificar, que tiene que ver con los flujos adicionales. Estos se utilizan para evaluar el impacto de los flujos de efectivo cuando hacemos cambios en el proyecto. Resulta útil cuando realizamos un planteamiento y análisis de un proyecto, se agregan modificaciones a los supuestos y condiciones originales. Es decir, estamos hablando de modificar las condiciones originales por las cuales empezamos a trabajar y producto de esas modificaciones hay resultados diferentes. Entonces se empieza a evaluar el efecto de cada uno. ¿Cómo lo podemos visualizar ya en unidades monetarias? A través de los flujos relevantes. Cuando obtenemos las entradas de efectivo por operaciones de ambas máquinas, ¿verdad? La nueva y la usada, debemos encontrar las entradas marginales, que se conocen también como relevantes. Para su cálculo, se sustraen a las entradas de efectivo de la máquina nueva las entradas de efectivo de la máquina anterior. Y aquí tenemos el resultado. Estos datos que ustedes tienen acá son resultados de los cuadros de entradas de efectivo por operaciones de la máquina nueva y actual que vimos unas láminas atrás. Entonces pueden ver ustedes que para el año 1 la máquina nueva va a dar 164,000 y para el mismo año 1 la máquina actual 137,520. Entonces 164 menos 137, 26,480. Esta es la entrada de efectivo relevante o marginal. Y sobre esta base vamos a hacer el respectivo análisis, ¿verdad? Para todo. Incluyendo además la del año 6. Aquellos 8,000 que mencionábamos, ¿verdad? Que se consideraban valores negativos desde el impuesto. Pero al tener un cargo por depreciación de $20,000, estaríamos manejando un valor positivo de entrada de efectivo al final del año 6. 8,000. Después de haber visto la dinámica de formulación de proyectos, ahora vamos a ver cómo los evaluamos, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de ser lo más concreto posible para efectos de no alargar tanto, ¿verdad? El detalle del contenido. Y algunos temas adicionales pues los vamos a mencionar, nada más, para que quede ya ahí la semilla, ¿verdad? La pauta, para que ustedes la puedan revisar con más detalle a través del contenido navegable o descargable. Las técnicas para evaluar proyectos de inversión son el periodo de recuperación, valor presente neto, tasa interna de rendimiento. Se va a hacer una comparativa entre las técnicas del BPN y la TIR y algunos casos especiales, que solo los vamos a mencionar. Periodo de recuperación es el número de años que se requieren para que una empresa recupere la inversión inicial según las entradas de efectivo. Considere el autor que dependiendo del comportamiento de los flujos, así es como se va a calcular el periodo de recuperación. Y dice, cuando se trata de una anualidad, el periodo de recuperación se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. Cuando se habla de un flujo mixto, las entradas de efectivo se deben ir acumulando hasta que recuperemos totalmente la inversión. Esta forma de evaluar proyectos es muy común, pero se considera una técnica bastante sencilla de presupuesto de capital, porque no toma en cuenta de manera directa el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuál es el criterio de decisión? Si el periodo de recuperación es menor o igual al periodo que establece la empresa, según sus metas, vamos a aceptar el proyecto. Si el periodo de recuperación es mayor que el periodo que definió la empresa, entonces lo debemos rechazar. Por ejemplo, consideren la información de estos dos proyectos. Y aquí tenemos la conveniencia de que el proyecto X tiene una inversión inicial de 42,000 y tiene el comportamiento de una anualidad, entradas de efectivo constantes a lo largo de los 5 años. El proyecto Y tiene una inversión inicial de 45 y las entradas de efectivo son flujos mixtos, es decir, no son anualidades. Aquí tenemos entonces las dos realidades, anualidad y flujo mixto. Anualidad y flujo mixto.
Entonces, para el proyecto X, la teoría dice, divide la inversión inicial entre el flujo de efectivo anual. 42,000 de inversión inicial entre 14,000 de entrada de efectivo. 3. Y como resultado lo estamos midiendo en años, porque son los periodos que tomamos en cuenta para estos proyectos. Y el resultado es años. 3 años. Para el proyecto Y, que es el flujo mixto, debemos ir acumulando las entradas hasta recuperar totalmente la inversión. Año 1, 28. Año 2, 12. La suma de los dos, 40,000 en 2 años. En este punto se encuentra que al cabo de 2 años recuperamos 40. Pero hacen falta 5,000 para llegar al valor de la inversión inicial, que son 45. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la entrada de efectivo del año 3, que son 10,000, año 3, 10,000. Y lo que hacemos es relacionar esa entrada de efectivo contra el dinero que necesitamos completar. Entonces, ya tenemos que hay 2 años, ¿verdad? Acá, 2. Y a ese le sumamos, ¿qué cosa? Los 5,000 que nos hacen falta entre la entrada de efectivo de ese tercer año. 5 entre 10, 0.5. Entonces, 2.5 años. En el caso del proyecto Y, que es un flujo mixto. Entonces, jerarquizando resultados de mayor a menor, primero obtenemos que el proyecto Y es más rápido de recuperar que el proyecto X, ¿verdad? Que es de 3 años. Si el parámetro fuera 2.75 años, solo aceptaríamos el proyecto Y, porque estaríamos considerando que X se tardaría más. Siempre es necesario que estos proyectos tengan parámetros de comparación, independientemente sean excluyentes o no. Eso va a depender de qué cosa. Por ejemplo, de los ejemplos que ustedes revisen, de algún ejercicio que les toca resolver, porque este parámetro de 3 y de 2.5 cumple con el criterio de decisión. Ambos se pueden elegir, pero como estamos hablando de la restricción presupuestaria, solo puede escoger uno. Entonces aquí da un par de ideas, ¿verdad? Que mientras más rápido se recupere, mejor. Eso es en caso del periodo de recuperación. ¿Cuáles son las ventajas? Considera flujos de efectivo en vez de utilidades contables, ya hablamos de eso. Da una atención implícita a la periodicidad de los flujos de efectivo y además presenta una cierta medida de riesgo. Es decir, mientras más corto sea el periodo, menos riesgo estamos asumiendo. Desventajas. No se basa en flujos descontados, sino que en flujos reales. No toma en cuenta totalmente el valor del dinero en el tiempo y no reconoce los flujos que tienen lugar después de la recuperación. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. 2 proyectos A y B, inversión inicial igual, y aquí tenemos distintos flujos de efectivo. Si calculamos el periodo de recuperación de cada proyecto, se descubre que A se recupera en 2 años, ¿verdad? 5 y 5, 10. Mientras que el proyecto B se recupera en 3. 3 y 4, 7. Más 3, 10. Entonces este se recupera en 3 años y este en 2. Por lo tanto, teóricamente hablando, aceptaríamos el proyecto A, porque lo recuperamos más rápido. Sin embargo, el proyecto que se rechazó, que sería B, ofrece mucho dinero más allá del periodo de recuperación del que se aceptó. Porque si se percatan, en el caso del proyecto B, 3, 4 y 3 hace 10. Entonces recupero inversión. Pero después del periodo que obtengo, 4 y 3 son $7,000. En el caso del proyecto A, 5 y 5, 10. Recupero en 2 años, punto. Pero si les cojo, ¿cuánto dinero recibo después de que lo recuperé? El año 3, 1,000 y después 100 y 100. Entonces pueden ver que el criterio de decisión presenta esa debilidad porque no toma en cuenta los ingresos más allá de su periodo de recuperación. Ahí queda ya un poco claro el detalle de por qué es conveniente que además del periodo de recuperación utilicemos otra forma para evaluar. Y aquí entra el valor presente neto. Este se considera una forma elaborada de presupuesto de capital porque toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Y para ello, lo que tenemos que hacer es identificar cómo lo calculamos mediante esta fórmula, ¿verdad? El valor presente neto es igual a la suma del valor presente de todas las entradas de efectivo por operación del proyecto menos la inversión inicial. Esta es la fórmula matemática, ¿verdad? El flujo entre factor de descuento más flujo del año 2 entre el factor de descuento respectivo y así hasta llegar al último flujo. ¿Cuál es el criterio de decisión?
Si el valor presente neto es mayor que 0, lo aceptamos. Si es menor, lo vamos a rechazar. Así de sencillo. Vamos a seguir utilizando los datos de los ejemplos anteriores, ¿verdad? El proyecto X y proyecto Y. Y vamos a incorporar a este análisis un 10%, que es el dato que da el autor como porcentaje, para hacer el descuento de las inversiones. El proyecto X, ¿verdad? Se caracteriza porque son $14,000 de anualidad. Le aplicamos la fórmula de valor presente de una anualidad, obtenemos 53,074. A eso que le restamos los 42,000 de inversión inicial, obtenemos 11,071. El proyecto B, como son flujos mixtos, la teoría nos dice que debemos descontar cada uno, ¿verdad? Y una vez descontados hay que sumarlos para restar la inversión inicial. Entonces, aquí tenemos ya los valores descontados y el total son 55,924.40. A eso le restamos la inversión inicial y obtenemos 10,924. En base a la teoría, ¿verdad? Los dos son aceptables porque tienen valores presentes netos mayores que 0. El proyecto X tiene 11,000 y el proyecto Y tiene 10,000, ¿verdad? Sin embargo, el proyecto X resulta preferible a Y porque su valor presente neto es mayor. 11,000 contra 10,000. Además del valor presente neto, que es la técnica como más común, ¿verdad? Utilizada en términos del descuento de los flujos que da un proyecto, tenemos la tasa interna de rendimiento. Esta se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de las entradas de efectivo por operaciones con la inversión inicial relacionada con un proyecto. En español, es la tasa de descuento que iguala el valor presente de una oportunidad de inversión a 0. ¿Cuál es el criterio de decisión? Si la TIR es mayor que el costo de capital, aceptamos el proyecto. Si la TIR es menor, lo rechazamos. Para el proyecto A, aquí brevemente vamos a dar la pauta. La ventaja es que al estar en una serie de pasos, se puede darle seguimiento para obtener cuál es el resultado al final. Dividimos la inversión inicial entre la anualidad, 42 entre 14 nos da 3 años. Buscamos en la tabla financiera, que les recomiendo que revisen igual las de Gitman, de la 11ª edición, para encontrar el factor que se utiliza para identificar qué valor de porcentaje corresponde a este 3.0 de valor. Y aquí tenemos que está 2,991 para el 20% y 3,58 para el 19%. Es decir, que la tasa que buscamos está entre el 20 y el 19. Primero encontramos la diferencia entre los factores. Después encontramos la diferencia entre el factor de la tasa más baja y el cociente que encontramos, ¿verdad? La tasa más baja, ¿cuál es? 19, 3,58. A eso le voy a restar el factor que encontré, 3, 0,58. Después divide el valor encontrado en 4 en el valor encontrado en 3. 0,58 entre 0,67 nos da este valor. Y este resultado lo sumamos a la tasa de interés más baja, que es 19. 19.8657%, ¿verdad? Significa que para este proyecto X, estaríamos obteniendo un valor relativo al interés o al rendimiento del 19%. En el proyecto Y, no es B, sino que es el proyecto Y, aquí es un poquito más entretenido porque la anualidad presenta esta ventaja. 5 pasos que se obtienen para encontrar al final el detalle del interés. En el caso del proyecto que es un flujo mixto, tenemos que hacer lo siguiente. Calculamos la entrada promedio, ¿verdad? Sumamos todas las entradas y la dividimos entre 5 años, 14. Después dividimos la inversión inicial entre la entrada promedio que encontramos, 3, 2, 14. Igual buscamos en la tabla financiera y nos da el 17%. ¿A dónde empieza lo complicado? Como en este caso no es una anualidad, sino que es un flujo mixto, tenemos que empezar a hacer por tanteo el descuento de todos los flujos hasta encontrar una tasa que satisfaga la expresión. Entonces, para un 17% hacemos el descuento y obtenemos un valor de 3,839. Es mayor que 0, entonces no me la cumple, porque el valor presente neto debe ser igual a 0, ¿verdad? Para encontrar la TIR. Vamos entonces aumentando el valor de la tasa de interés hasta encontrar una que nos dé valor negativo. Por conveniencia, de 17% subimos hasta 21, ¿verdad? Pero esto se hace mediante prueba y error.
Cuando descontamos los flujos al 21% obtenemos 501.90, que es mayor que 0. Si utilizamos un 22, obtenemos un valor de 265.77 negativo. Es decir, que la TIR para este flujo mixto está entre 22 y 21%, entre estos dos. Entonces procedemos a interpolar. ¿Cómo? Manejando el valor presente neto al 21% y el valor presente neto al 22%. Sumo los dos. Obtengo un total de 767.67. ¿Cómo obtengo la tasa en este caso? Vamos por la vía de la tasa más baja, sumarle la parte que me falta. 21%, que es esto, ¿verdad? 21, más 501.90 entre el total que me corresponde. Al hacer la división, 0.65 más 21, 21.65. Eso es cuando hablo de la tasa más baja, va la tasa menor. Cuando hablo de la tasa mayor, significa que la TIR es menor que ella. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este dato le voy a restar el excedente. ¿Cuál es el excedente? Para un 22%, 2.65. 2.65 entre el total. Me da 0.65. 22 menos este factor de acá, 21.65. Significa entonces, damas y caballeros, que la TIR la puede encontrar en el caso de flujos mixtos, sumándole a la tasa más baja el excedente o restándole a la tasa más alta el exceso que tiene. Al final debo encontrar lo mismo. Esta es la forma de comprobar. Ya sea que sume o que reste, al final la TIR debe ser la misma, porque solo una me satisface la expresión. En este caso, 21.65. ¿Okay? Aquí se menciona un apartado en la teoría de lo que los autores siempre les encanta generar como una especie de debate, ¿verdad? La comparativa entre el BPN y la TIR. Y para efecto solo les voy a informar que casi siempre ambas generan el mismo tipo de decisión. Es decir, si según la TIR un proyecto se puede aceptar, casi siempre según el valor presente neto también. Pero pueden haber algunas diferencias en qué tan conveniente es dejarse ir por la TIR o dejarse ir por el BPN. Esa pauta la dejo así abierta porque ese es un elemento clave de la actividad evaluada que van a hacer, ¿ya? Que ya la vamos a explicar. Solamente dejo así abierto el apartado de la discusión para que se vea en base a la teoría que ustedes revisen cuál de las dos es como la más conveniente. Hay unos casos especiales, ¿verdad? Para evaluación de proyectos de inversión, donde solamente los vamos a mencionar. Casi siempre estamos hablando de casos especiales cuando hay proyectos que tienen vidas económicas diferentes y proyectos que hay que escoger en base al racionamiento de capital por la falta de presupuesto. Cuando comparamos proyectos con vidas desiguales, la desigualdad en sus vidas económicas deben ser sometidas a evaluación. Es decir, el hecho de que un proyecto dure 5 años y otro proyecto dure 3 debe ser tomado en cuenta para la decisión. Brevemente, dos proyectos. Un proyecto que tiene una duración de 3 años y otro proyecto que tiene una duración de 6. X dura 3 años, Y dura 6. Sacamos los valores presentes, ¿verdad? Y obtenemos que en el caso del proyecto X son 11.248, que es este, proyecto X. Proyecto Y, 18.985, que es este, 18.895. En este caso, los dos son aceptables porque tienen un valor presente neto mayor que 0, pero el proyecto Y resulta preferible a X porque da un valor presente neto mayor. Sin embargo, X solo tiene 3 años de duración y Y tiene 6. Entonces, esa diferencia de años debe ser utilizada para encontrar cuál es el valor real que tenemos que conseguir. ¿Cómo lo hacemos? Los valores presentes netos que hemos encontrado son estos, ¿verdad? 11, 18, 11 y 18. Los descontamos según la fórmula del valor presente de una anualidad. Y el factor que consideramos es el tiempo que se ha tomado en cuenta, ¿verdad? En el caso del proyecto X, 3 años, a ese valor lo descontamos. Y en el caso del proyecto Y, 6. Son 6. Al hacer el arreglo, obtenemos que el valor presente neto anualizado de X es de 4.523 y el valor presente neto anualizado de Y es 4.359. Entonces, aquí resulta
que lo que obtuvimos primero no es del todo cierto, porque cuando comparábamos los valores así normales, mirábamos que siempre Y era mayor, pero cuando lo reducíamos a lo que cada uno tiene como vida económica, en este caso 3, en este caso 6, vemos que X es preferible a Y, porque 4.523 es mayor que 4.359, ¿verdad? Todo eso depende, como les digo, de la naturaleza de cuánto tiempo dura la inversión que estamos evaluando en función del tiempo que vamos a obtener beneficios de la misma, ¿verdad? Así un poco ligera la explicación, un poco rápida, ¿verdad? Por honor al tiempo, pero el apartado de lo que es la información está mucho más explicado con todo el detalle que ustedes requieren. El otro racionamiento de capital se usan dos herramientas. La tasa interna de retorno, que se basa en colocar un gráfico, donde colocamos el rendimiento de cada proyecto de mayor a menor y vemos que todos aquellos proyectos que tengan un rendimiento mayor que el costo de capital se van a escoger. En este caso serían estos, proyecto del A a la F, ordenándolos desde la tasa mayor. Proyecto B tiene 20, proyecto C tiene 16, y así iríamos, ¿verdad? Deduciendo hasta llegar al último. Entonces, al tener la característica aquí es, todo proyecto que tenga un rendimiento más alto que el costo de capital y que esté dentro de mi presupuesto, lo puedo ejecutar. En este caso, ¿cuánto puedo ejecutar? 3. Si bien es cierto, en A hay una colita, ¿verdad? Que me permite, pero la inversión completa no la puedo cubrir. Entonces, podría yo manejar el detalle de escogencia únicamente 3. A, C y E, que son los proyectos que tienen más alto rendimiento y están dentro de mi presupuesto. Esta es una forma. Y la otra es en base al valor presente neto, donde calculamos el valor presente neto de cada proyecto y empezamos a sumar cada uno de ellos. Y una vez teniendo la suma de todos los proyectos, restamos la suma de todas las inversiones iniciales, ¿verdad? Por ejemplo, valor presente neto de B, C y A, B, C y A, B, C y E, perdón, aquí, B, C y E, los primeros tres. La suma de las inversiones iniciales son 230. La suma de los valores presentes son 336. Me da un valor presente neto de 106.000. Pero si yo salto de E al proyecto A, yo sumaría B, C y A, y sumando 70 más 100 más 80, obtengo 250 de inversión inicial. Y si sumo los valores presentes netos, 112, 145 y 100, obtengo 357. Y si hago la resta, 357 menos 250, obtengo 107.000 de valor presente neto. Por lo tanto, la combinación de proyectos más conveniente sería B, C y A, dejando de lado este proyecto, porque el rendimiento que tiene, a pesar de ser de los más altos, en términos de valor presente neto, no me da el valor más alto que yo espero. Y aquí lo obtenemos, ¿verdad? Para ir cerrando, consideramos el apartado del riesgo, ¿verdad? En el análisis de presupuesto de capital, y brevemente vamos a ver lo que dice el autor en términos del concepto de riesgo, sensibilidad y simulación. Riesgo. Gitman indica que es el término relativo a la incertidumbre que puede existir en los flujos de efectivo de un proyecto. ¿Cuál es la incertidumbre? La variabilidad. Que yo proyecte obtener $100 y obtenga 90, por ejemplo. Esa es una variabilidad. Entonces, el riesgo es aquella posibilidad de que no se cumpla la expectativa que yo he generado. Ese es el riesgo en términos económicos. La sensibilidad es un método en el cual se calculan valores presentes netos de un proyecto considerando escenarios. Es decir, todo lo que hemos visto anteriormente se replica más de una vez considerando escenarios pesimista, probable y optimista. En base a eso se obtienen valores y según los valores se hace un análisis respecto a ¿conviene o no? Aquí pueden ver ustedes dos ejemplos, ¿verdad? Que está en el cuadro que se retoma de Gitman, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Y les recomiendo que lo revisen para que vean cómo se interpreta esto, porque en el material aparece cómo se debe interpretar este cuadro, ¿verdad? En términos de los rendimientos. Pesimista, probable y optimista. Y la simulación es un método basado en estadística que aplica distribuciones de probabilidad determinadas para estimar resultados riesgosos. En español, se refiere al uso de simuladores en ordenadores, ¿verdad? En computadoras de cierta capacidad para hacer las distintas distribuciones de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad?
la posibilidad de ocurrencia o no de un evento. Entonces, en base al comportamiento de los valores, se puede determinar qué tanto riesgo está asociado a una inversión. Eso ya escapa de la connotación de la asignatura, porque solo es necesario que se conozca, ¿verdad? Que la herramienta existe, pero eso ya requiere de una preparación más elaborada, ¿verdad? Una preparación un poco más técnica, mediante el uso de ordenadores, el conocimiento de Excel y algunas aplicaciones de simulación como Crystal Ball, por ejemplo, que es muy común en el ámbito de finanzas, para que tengamos la noción de las simulaciones. Las actividades, como ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Una de ellas es una evaluación, un cuestionario en línea, ¿verdad? Siempre son 30 ítems, de los cuales se les van a presentar 20 de forma aleatoria. Y la correcta selección de ítems da como resultado un total de 10 puntos. Y la otra, un foro debate. ¿Cuál es mejor? Aquí se van a organizar aleatoriamente los equipos. De hecho, ya están realizados los equipos en el foro. Si ustedes lo podrán verificar. Y ahí van a participar generando un comentario, ¿verdad? Un aporte de entre 75 a 100 palabras sobre la interrogante. ¿Cuál herramienta de evaluación es mejor? ¿El valor presente neto o la TIR? Y aquí están algunos elementos que deben tomar en cuenta, ¿verdad? Para efectos de, por ejemplo, la respuesta es una opinión personal fundamentada en la teoría y lo que hemos visto en el desarrollo de la unidad. Los comentarios se siguen a las palabras solicitadas, es decir, entre 75 y 100, no más ni menos. Cada uno de los integrantes debe comentar al menos un aporte en el foro en un promedio de 60 palabras mínimo. Y finalmente, teniendo todos los aportes en el foro, consolidarlo en un resumen de 150 palabras y publicarlo, ¿verdad? Aquí estaríamos con el espacio relativo a preguntas o inquietudes si las hubiera. Sé que la jornada ha sido un poco extensa porque, como les mencionaba, ¿verdad? Es bastante material el que hay que revisar, pero no sé, si hubiera alguna pregunta la podemos evaluar o pasamos al detalle de las evaluaciones que tienen que resolver ya en la plataforma. Queda abierto el espacio. ¿No hay duda, compañeros? Ok, nos comenta Flor acá. No hay duda, Lick. Ok, muchas gracias, Flor, muy amable. Perfecto. No sé, ¿alguien más para efectos de pasar a lo que es la plataforma? Marlene, no, ok, perfecto. Muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más? Ok, entonces en honor al tiempo voy a compartir en este momento pantalla para que se pueda ver el detalle en lo que es la plataforma, ¿verdad? Para que vean la interacción cómo sería. Acá tenemos el detalle de las actividades evaluadas. La actividad 1, evaluación en línea. Pueden ver ustedes que es un examen calificado. Contenido de la unidad 3, 60 minutos para realizarlo. No hay múltiples intentos y no se pueden ver las respuestas, ¿verdad? Y está disponible desde el 4, perdón, hasta el 10 de octubre, ¿verdad? Al dar vista previa, pues se les despliega ya el examen con las preguntas para que las puedan responder, analizando, ¿verdad? Con suficiente tiempo y detalle cada una de las preguntas, ¿verdad? Es en el caso de la actividad 1, evaluación en línea. Y en el foro debate, aquí pueden ver ustedes, ya están definidos los grupos, ya la plataforma los genera, ¿verdad? Y ahí tienen el apartado de ustedes de que de hecho incluso hay en uno o dos grupos una interacción, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Porque ya están empezando a generar los aportes. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Lo que les decía, se está manejando grupos aleatorios y ahí van a poder intercambiar información para realizar la actividad. Es indispensable que cada participante deje evidencia de sus aportes en el foro, ¿verdad? Y los 3 personas que están involucradas, los 3 deben opinar y aportar. En este caso se retoman, ¿verdad? Las palabras, para 75 a 100 palabras sobre el interrogante, ¿cuál es mejor? Y una vez, cuando ya estén todos los aportes brindados en el foro de todos los miembros del grupo,
consolidarla en una síntesis de por lo menos 150 palabras y publicarla en el foro de ese grupo, ¿verdad? Como cada grupo va a tener su foro aparte. Lo que el grupo comparte en el foro no lo van a poder ver los demás, solamente este servidor y los integrantes del grupo. Los criterios de evaluación en el uso del lenguaje técnico, argumento basado en teoría y evidencia, interacción en el foro y redacción y ortografía. Se aclara esto, damas y caballeros, para evitar cualquier inconveniente relativo a alguna duda o alguna situación de poca claridad en cuanto al porqué de alguna nota, ¿verdad? Para que quede ya claro el detalle por ahí. Ok, ya con eso finalizo entonces el detalle de la presentación, jóvenes, para efectos de que después tengan ustedes las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que las puedan ver. Y también tenemos aquí el apartado de los textos guía. Este es el que les recomendaba que vieran, ¿verdad? El detalle del de Gitman, que es el que tomamos para el detalle de la TIR, ¿verdad? Donde estaban los apartados de la tasa de rendimiento y también el apartado relativo a la depreciación, en la página 94. Aquí en este texto lo pueden encontrar. Muy bien. ¿Inquietudes, compañeros, o dudas? Nos pasamos un poquito de la hora, pero creo que estuvo bien interesante el desarrollo de contenido. No sé si hay alguna duda o inquietud al respecto, jóvenes, para ir cerrando. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? Ya Flor y Marlene ya aportaron su comentario por ahí. Los demás, veamos. Si no hay dudas, por favor, háganmelo saber para ir cerrando ya la jornada de esta tarde. Licenciado, entonces sería un comentario por cada miembro de 75 o 100 y luego una síntesis de todo eso en 150 palabras de las 3 respuestas que dimos los 3 integrantes, ¿verdad? Es correcto, exactamente como lo ha dicho Ismari, así tiene que ser la interacción. Porque si se percatan, la interacción entre ustedes como grupo es, por ejemplo, yo opino que para mí la mejor técnica es la TIR por esto y esto y esto. Otro puede decir, yo no concuerdo con usted, compañero, por tal y tal y tal cosa. Un tercero, yo me apego al comentario del compañero 1, por ejemplo, por esto y esto y esto. En base a lo que ustedes discutan ahí, al final queden como grupo y digan, nosotros como grupo llegamos a la conclusión siguiente. Y ahí ponen el comentario de 150 preguntas. Exactamente así como lo ha dicho usted, Ismari. No sé si queda claro. Sí, gracias. A la orden, muy bien, veamos por acá. Paula Vázquez, no hay duda, Lick. Ok, muchas gracias, Paula. Veamos, Janet está escribiendo por acá. Tenemos la interacción. Janet, no hay duda, Lick. Perfecto, muchas gracias, Janet. Veamos nada más entonces el comentario de Vanessa. Vanessa comenta, por el momento no le... Ok, perfecto, excelente, excelente. No les niego, no dejé de tener algún tipo de dudas al respecto. Ah, ok, Milton Alexander, no hay duda, Lick. Perfecto, muchas gracias, Milton. Porque sí, les digo, es una unidad bastante nutrida, ¿verdad? De contenido. De hecho, como les digo, es como la columna vertebral de lo que es Financiera 2. Pero sí siento de que lo relevante aquí es de que se deja la idea, ¿verdad? Se deja la noción para que ustedes revisen posteriormente, ¿verdad? El material ya con más tiempo, ya con más a detalle, para que tengan todos los elementos necesarios para la evaluación en línea y su participación en el foro, ¿verdad? Entonces yo me siento complacido, me siento bastante satisfecho, ¿verdad? Del desarrollo de la jornada. De hecho, pues adelantándoles, ¿no? Ya solo nos queda una, ¿verdad? Que sería dentro de 8 días, ¿verdad? Bien rápido se está yendo el tiempo. Pero qué bueno, que estamos aprovechando estos espacios y haciendo todas las consultas al respecto. De hecho, me alegro y de verdad felicito a la generación porque hay mucha persona que está haciendo uso de la mensajería interna
para preguntarme sobre algunas cosas de los ejercicios, algunas dudas de los temas, algunos elementos que pensaban que era como necesario reforzar un poco, y con gusto, porque ahí se hace el espacio y se les da la respuesta respectiva. Igual les invito a que lo sigan haciendo, ¿no? Aprovechemos, ¿verdad?, la bondad de la herramienta, de la plataforma, para que podamos tener esa interacción. Ok, si no hay inquietudes, entonces, compañeros, yo me despido. Hasta acá llego. Vamos a ver, Rosa María. Con la aclaración de cómo hacer la participación del grupo estaríamos bien. No sé si sería, perdón, Rosa María, ¿es pregunta o es comentario? No sé, Rosa María. Comentar. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, de hecho, retomando lo que dijo Ismari y ampliando un poquito, ¿verdad?, lo que ella mencionó, ya dando el término concreto de la interacción que se van a tener, creo que ahí ya queda bastante claro. Pero igual, ¿verdad?, si hay dudas, pues ya saben, estamos a la orden, siempre hacemos el espacio para aclarar cualquier duda o retomar cualquier sugerencia, ¿verdad? Ok, yo me quedo hasta acá entonces, compañeros. Ha sido un verdadero privilegio. Les invito a que sigan siempre sacando ese máximo provecho a la plataforma, ¿verdad?, para que podamos seguir con esta interacción hasta que la podamos finalizar, ¿verdad?, la asignatura la próxima semana. Ok, veamos. Paula nos está compartiendo algo. Ok, muy bien, ya queda claro. Rosa María, muy amable, gracias. Damos, Paula. Ok, nos dice Paula, no todo claro. Ok, perfecto, excelente. Muy bien, buenas noches, muy bien, gracias. Ok, gracias, Paula. Muy bien, nos quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Ha sido un gusto, y si el Señor nos presta vida, nos vemos dentro de 8 días. Pasen una feliz noche.